Diego Armando Maradona nos ha dejado y hoy vamos a rendir nuestro particular homenaje a la leyenda argentina. Diego Armando Maradona. El Diego. El Diego, el 10, el Pelusa. Maradó. Yo tengo que decir una cosa, es lo primero que tengo que decir. Ayer en redes sociales pues no quise entrar y luego no hay una necesidad de que todo el mundo opine de todo, ¿no? Yo creo que el mundo puede vivir sin mi opinión, pero ya que vamos a hablar de Maradona hoy, te diré que de los futbolistas que he visto en persona, en directo, jugar, porque yo a Maradona le vi ya en la época final, ¿no? Le vi cuando estaba en el Sevilla, en Sarriá, en un partido contra el Español, ya en el declive de su carrera, pero digamos que de los que he visto en persona y he seguido su carrera, he visto a Messi, he visto a Cristiano, he visto a Ronaldinho. Me parece que era el que tenía más talento de todos. Talento bruto. Talento puro, efectivamente. Yo creo que, bueno, yo no he podido tener esa misma experiencia por cuestiones obvias de edad, aunque... ¿Me estás llamando viejo? O joven. A mí. Vale. Todo depende de cómo lo mires. Y yo creo que evidentemente es un futbolista que a nadie se le escapa como único. Sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención como hijo del fútbol de ahora y no del de antes es ver los vídeos suyos y cómo el balón, tanto por el balón como por el césped, iba loco dando botes por todos lados y él conseguía llevarlo siempre pegado al pie, que me parece que tiene el triple de dificultad que jugar ahora, en el que el terreno está muchísimo mejor, los balones son mejores, te pegan menos, todo este tipo de cosas. Esa es otra cosa de la que vamos a hablar a lo largo del vídeo de hoy. Porque, claro, cuando hablamos de Diego Armando Maradona, y sobre todo en un canal como este, que está dedicado al fútbol inglés, pues viene inevitablemente al recuerdo un partido, que es el que enfrentó a Inglaterra y Argentina en el Mundial del 86 en México, en el Estadio Azteca. Para mí, además, ese partido nos viene muy bien, porque me parece que ese partido encapsula lo que era el Diego. Encapsula su enorme talento y también pues esa vertiente, ¿no? La pillería. Más de pillería, ¿no? Por ejemplo, recordaba Jürgen Klopp, después de la muerte de Maradona, diferenciaba entre Diego y Maradona, ¿no? Como Diego, una muy buena persona, una persona estupenda, que quería mucho a sus amigos, un buen tipo, y Maradona, el personaje, el icono, etcétera, ¿no? Que ahora se va a convertir, yo creo que Maradona se va a convertir un poco en el Che de nuestros días, es decir, sí, una figura histórica convertida en icono pop. Casi pop. Exacto. Sí, de hecho es que, claro, era una época en la que el fútbol, yo creo que a nivel de comercialización estaba todavía en una fase incipiente para lo que es a día de hoy. Es una de las primeras estrellas del rock del fútbol mundial, claro, por todo lo que le envuelve, pero es lo que dices tú, todo el mundo que habla de él en una faceta un poco más privada siempre lo recuerda como un tío pues, muy humilde, muy llano, muy gracioso. Recuerdo que, por ejemplo, en la entrevista que hiciste con John Smith, el superagente, él trabajó con Maradona durante muchos años y decía que, pese a que era muy pequeñito, tenía la capacidad de llenar una sala con su carisma y que siempre era el centro de atención. Incluso aunque la gente no lo conociera por futbolista, de repente entraba en la sala y por algo que tenía ese aura que decía John Smith, captaba la atención de todos. Nosotros, a lo largo de la historia del canal, hemos hablado en un par de ocasiones de Maradona. Una es en la entrevista con John Smith, que es el primer gran agente del fútbol inglés. Él fue el representante de Inglaterra, de los asuntos de Diego en Inglaterra durante varios años. Viajaba a Nápoles de vez en cuando y conocía a Diego personalmente, había estado en su casa. Ha explicado un par de historias en esa entrevista con nosotros, ha explicado un par de historias divertidas con Diego, una que tenía que ver con coches y semáforos. Y luego hablaba también un poco del entorno de Diego. Y la otra es cuando contamos aquella historia por la cual Diego estuvo a punto de fichar por el Sheffield United cuando tenía solo 17 años. Una historia que involucra dictadores, sobornos. Lo tiene todo. Un tipo llamado Happy Harry, que Dios le tenga en su gloria, leyendas del fútbol argentino, en fin, pues tiene un poquito de todo. De hecho, el Sheffield United ha estado muy bien en la despedida al Diego porque empezaba con un mensaje que decía Almost a Blade.
Almost. Casi un Blade. Bueno, nosotros vamos a, por supuesto, estos días pues leeréis y veréis un montón de contenidos relativos a la carrera del Diego, su vida personal, etc. Nosotros vamos a hacer un homenaje a nuestro estilo, centrándonos en el mejor gol, ya no solo diría de la carrera de Diego, sino diría el mejor gol de la historia de los mundiales. Y bueno, sobre todo, así se nombra siempre, yo creo que hay bastante unanimidad. Bastante unanimidad, yo creo que sí. Y vamos a hacerlo además desde un prisma diferente, porque vamos a centrarnos en no tanto en el Diego y lo que hace el Diego en esa jugada, que por supuesto también lo iremos comentando, sino en los ingleses que va dejando por el camino. ¿Quiénes eran y qué fue de ellos? Este vídeo está basado en un artículo magnífico que escribió en su día Seba García en la web de lamediainglesa.com, que os dejamos el enlace aquí para que lo leáis íntegro, revisado y actualizado, básicamente, pero es un poco la misma versión. Es una idea que me pareció genial en su día de Seba, que escribió hace 8 años ese artículo en la web, que sigue estando disponible, y que, bueno, pues se centra en los ingleses que dejó Diego en el camino, ¿no? Y cómo esa jugada también marcó de alguna forma sus carreras, es decir, porque Diego era un tipo que tenía tal capacidad que no solo, digamos, era maestro o regía su propia carrera y su propio destino, sino que muchas veces tenía tal impacto en las vidas de los demás que también generaba un punto de inflexión, que es lo que le sucede a estos 5 protagonistas. Le sucede a los 5 protagonistas y también a la selección inglesa, a Inglaterra, los Three Lions, porque fue un partido, ya sabéis, muy importante para esta selección en su historia. Y antes de arrancar con estas 5 historias, un poquito de previa y de contexto sobre lo que fue el partido, y es que Ilie llegaban 2 naciones enfrentadas, no solo dentro del campo, sino también fuera de él. Claro, en el año 82 se produjo la Guerra de las Malvinas. No vamos a entrar ahora en explicar la Guerra de las Malvinas y el contexto de la dictadura argentina y el contexto del thatcherismo, que además sería reelegida un año más tarde, en el año 83, en parte gracias a ese conflicto. Siempre se dice que, pues que los presidentes tienen más probabilidad de ser elegidos cuando han estado involucrados en una guerra. Normalmente sí la ganan, por supuesto. Hombre, sí, Vietnam por lo que sea no... Por lo que sea no funcionó. De hecho, tuvo el efecto contrario. Sí. Pero el caso es que en el 82 se produce esa Guerra de las Malvinas, y entre Inglaterra y Argentina, y en el año 86 se encuentran en los cuartos de final de un mundial, en un partido que lógicamente a nadie se le escapa, tenía un componente mucho más, que iba mucho más allá del tema meramente futbolístico. Sí, porque además ya también sabéis que el Diego, con sus contradicciones ideológicas, más o menos el pozo que quedaba es que era una persona pues bastante de izquierdas, progresista. De hecho tiene aquí al Che tatuado en el hombro, tiene muchas fotos con Fidel, con personalidades de la izquierda, y se enfrentaba precisamente, como tú bien decías, a un país que representaba pues, un auge otra vez del mundo más conservador, del mundo, etcétera, con Thatcher a la cabeza. Entonces, los goles que Maradona le acaba metiendo en este partido no se los mete solo a la selección, sino a un país. A un país y, como bien dices, a una tendencia política. Era la época, los años 80, de Reagan en Estados Unidos, de Thatcher en Inglaterra. Muy bien, esto en cuanto a la previa del partido. La primera parte acaban con 0-0. Recordemos además que se juega en el Estadio Azteca, digamos que tiene todos los ingredientes. Está todo. De un momento, te diría, icónico de la historia, ya no del fútbol, de la historia del siglo XX. Se produce en el Azteca, un estadio majestuoso, un estadio enorme. Es muy grande. Con un sol radiante, por supuesto, y esas sombras que se proyectan siempre sobre el Azteca en los días de sol. La primera parte acaba con empate a 0. En la segunda parte, minuto 51, a los 6 minutos de arrancar la segunda parte, se produce pues otro de los momentos icónicos de la historia del fútbol. Es que son 2, en cuestión de 5 minutos se producen 2 momentos que todo aficionado al fútbol recuerda. Sí. En 5 minutos. De hecho, del que vamos a hablar ahora, el primero de ellos, es el que han elegido muchas portadas de Inglaterra para despedirse de Maradona, que, como sabéis, la mano de Dios, ese gol que mete con la manita, y que ahora, por ejemplo, muchos han titulado con En manos de Dios, In God's Hands, ahora que se nos ha marchado el Diego. Que aprovecho para decir que, claro, digamos que los tabloides de derecha, los tabloides, algunos tabloides ingleses, pues, digamos, siguen manteniendo una cierta
animadversión hacia el Diego, pero no confundir con toda la prensa inglesa, porque yo he leído en cambio, por ejemplo, el Telegraph también tenía un artículo con mucho rencor que dices, chico, es el mejor jugador de la historia del fútbol, olvídalo. Y creo que era el Daily Star, tampoco quiero es que el Daily Star, claro, blasfemar mucho, pero era el Daily Star, un titular absolutamente lamentable, que decía dónde estaba el VAR cuando se le necesitaba. Bueno. Y es como, estás absolutamente borracho. Ya. O sea, eres completamente imbécil. Pero lo importante aquí es que os quede claro que esto no es la prensa inglesa. Es decir, son algunos tabloides. Y de hecho había algunos que, haciendo referencia a la mano, decían eso, en manos de Dios, y se despedían como diciendo el gran futbolista. O sea, no, era una polémica. Pero en general se ha rendido homenajes. Desde Gary Lineker al Guardian, todos los periódicos mínimamente serios, pues lógicamente le han rendido homenaje al Diego como lo que era, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. Sin duda. El caso es que en el minuto 51 se produce esa mano de Dios, es un despeje involuntario de un jugador inglés que va al cielo de la Ciudad de México. Sale Shilton con Maradona, Maradona le da con la manita, acaba en gol, el árbitro tunecino, creo que era tunecino si no recuerdo mal, no lo ve, su asistente tampoco y lo dan por válido. Que de hecho Peter Shilton, del que hablaremos luego, sigue enfadado todos estos años después. Es un problema del árbitro y del asistente. Sí. O sea, Thierry Henry también usó la mano para clasificar a Francia contra Irlanda. Bueno, y Messi también hizo esta. Messi también hizo Luego la misma. Emuló, que es que en los giros imposibles de la historia, el que es el sucesor de repente también la hace. Sí. El caso es que en el minuto 51 se produce esa acción y solo 4 minutos más tarde se produce lo que se llama, al menos en el mundo anglosajón, como el gol del siglo. El gol del siglo, el mejor gol de la historia de los mundiales, sin duda alguna, y es el gol que hoy vamos a radiografiar aquí. Es un gol en el cual, además, pasa una cosa curiosa, es que de verdad esta historia lo tiene todo. Es un gol en el cual Maradona se enfrenta y vence a 3 Peter y 2 Terry. Alucinante. Es alucinante. Que además, al mismo tiempo, son como nombres muy prototípicos de ingleses. Claro. O sea, como... Se enfrenta a 3 Peter y 2 Terry que se van entremezclando además. El primero de los Peter es Peter Beardsley. Ese es el primero de todos. Ya sabéis que es un pase que recibe Maradona de espaldas a su portería en su propio campo, que es una cosa muy curiosa porque, claro, le dan el pase y cuenta como una asistencia. O sea, ese pase en el centro del campo de espaldas es una asistencia. Hombre, son datos. No, son datos, o sea, son datos que doy. El caso es que se encuentra primero con Peter Beardsley, un tipo que seguro recordaréis, es una historia del fútbol inglés, un tipo muy feo. No era... Guapo no era. No, Beckham no era. No, de hecho se dice que siempre se decía que su cabeza tenía forma del mapa de Irlanda, pero inclinado. Esto siempre se ha dicho. Pero es que es verdad que Peter Beardsley, si te fijas, tiene una cara muy rara. Pero la forma es muy rara. Ya, pero es muy faltón. O sea, es que de hecho es tan faltón que me cuesta visualizarlo. O sea, Irlanda inclinado. O sea, yo no es Irlanda, porque que tengas la cara como... alguna geografía, ya es feo, pero inclinado encima. El caso es que Peter Beardsley, que lógicamente en aquel partido jugaba de media punta, era el enganche con Gary Lineker, se acerca a la jugada, pero nunca tiene una gran intención de detener al Diego. Peter Beardsley es un tipo que tiene una historia curiosa hasta llegar a ese Mundial del 86, porque él nace en Hexham, en Northumberland, que es una localidad pequeña que no llega a los 15.000 habitantes, y de dónde es, entre otros, Pete Doherty. Pete Doherty, el que fuera líder de Libertines o Baby Shambles, y que además es fanático del QPR, que es un detalle que a Seba García no se le olvidó mencionar, por supuesto. No, por lo que sea, porque igual Seba García es un poquito del QPR. En su artículo, y además Peter Beardsley tenía algunas características comunes con Diego Armando Maradona. Primero, la talla, porque Peter Beardsley también era un tipo bajito y muy habilidoso. Un barrilete también. Era un barrilete. Y de hecho, Maradona tenía 80 días de vida cuando nació Beardsley en enero del 61. Es decir, que se llevaban solo 81 días. 81 días que, claro, por lo que sea, Maradona le dieron para desarrollarse un poquito mejor. Para llegar un poquito más lejos, por lo que sea. Sí. El caso es que esa localidad donde nace Beardsley estaba cerca de Newcastle. Y es precisamente en el Newcastle donde Peter Beardsley empieza a dar sus primeras patadas. Pero el club decidió que Beardsley, claro, era otra época en el fútbol inglés, dijo: este muchacho es muy bajito. Y muy feo. Es muy bajito y muy feo. Muy feo no impacta en el tema del fútbol, pero bajito sí. Así que... Es un dato que te doy, dijo el ojeador.
El caso es que se fue... Claro, el ojeador fue a hablar con el dirigente y le dijo... Peter Beardsley es muy bajito. El otro dijo, y muy feo también, así es. Así que lo vamos a echar, me parece bien. Como ojeador no te puedo negar la evidencia. No, efectivamente. El caso es que después de irse del Newcastle y de ver su sueño roto de jugar en el equipo grande de su zona, pasó por el Carlisle, donde debutó y jugó entre el 79 y el 82, mientras, por cierto, Diego Armando Maradona ganaba el Mundial Juvenil. Vale. Y jugaba su primer Mundial, aquel Mundial de España del 82, donde es expulsado precisamente ante Brasil, un Mundial que acaba en tragedia para Argentina, que son todos los motivos por los cuales la selección argentina llegaba al 86 a México con esos ánimos de revancha. Esos 80 días, ¿eh? De momento, recapitulamos. Carlisle, Mundial Juvenil y Mundial Absoluto. Claro, aquí estamos viendo problemas. Pero espérate, porque Peter Beardsley luego se fue a Canadá a jugar en los Vancouver Whitecaps. A ver, un pionero, porque entonces Sí. la MLS no molaba nada. No. De hecho, no existía la MLS, no recuerdo el nombre, pero no era ni la MLS. El caso es que Beardsley, después de Canadá, volvió y, atención, ni más ni menos que al Manchester United. Dijo, oye, yo vuelvo por la puerta grande. Es un hombre de contrastes, ¿eh? Es un hombre nuestro de amigo contraste. Peter. Pero en el Manchester United solo pudo jugar un partido de Copa de la Liga y también se deshicieron del diminuto... Muy bien jugado, por otra parte, ¿eh? Sí. Muy buen partido. Y entonces Beardsley dijo, ¿qué hago? Y se volvió a Canadá. O sea, hizo una especie de puente Canadá, Manchester, Canadá, completamente, para jugar un partido. Sí, así O sea, es. jugó, que pudo jugar igual 60-70 minutos Pues sí. y se comió pues igual 30 horas de viaje en avión. El caso es que se volvió a Canadá, pero en menos de un año ya estaba de vuelta otra vez. Sí. En su amado Reino Unido, porque lo esperaba esta vez sí el Newcastle para su despegue definitivo. Haciendo un negocio redondo, como suele acostumbrar el Newcastle, y pagando 150.000 libras, que en aquella época ya era bastante, por un jugador que podían haber tenido perfectamente gratis y no hubieran dicho, oye, este chico, porque es muy bajito, me lo quitáis de aquí. Su buen rendimiento en el Newcastle pues propició que fuera convocado por Bobby Robson para este Mundial del 86. De hecho, llegaba Beardsley a ese partido contra Argentina después de haber marcado el segundo gol en la victoria por 3-0 ante Paraguay en octavos de final. Así que el Beardsley que se encuentra Maradona es un Beardsley que ya se ha formado un hueco en el fútbol inglés, en el Newcastle, que es titular en la selección inglesa y que venía además de marcar un gol. Y ahora pasamos a la etapa de Beardsley cuando le pasa Maradona por delante, se da esa vuelta y él hace una tímida presión y después del Mundial de México 86, pues él cambia la ciudad de Newcastle por una que no está demasiado lejos y es Liverpool, y se marcha a Liverpool, en el que tendrá pues en esa ciudad dos estancias diferentes. Primero en la parte roja de la ciudad, a la que llegó por un traspaso de 1.900.000 libras, que ahí es nada para la época. No está mal para la nada. época. Al final hizo buen negocio en Newcastle. Sí, señor. Y después pues se pasó a la parte azul, a la parte toffee. Sí, en el Liverpool ganó 2 títulos, incluida la última liga antes de la de Klopp. Es decir, en esa liga estaba Beardsley, la liga del 89-90. En el 91 cruza a la parte azul, como bien decía Juan. Y después de marcar con el Everton 25 goles en 81 partidos, regresa definitivamente al Newcastle en el 93. Después de abandonar al Newcastle por tercera vez ya, Ya dijeron, por favor. Ya, Peter, chico, eres muy cansino y muy feo. O te quedas o te vas. Porque con los años no ha cambiado Claro, esto. porque o te quedas o te vas. Porque nosotros estás aquí unos años, te cogemos cariño, nos acostumbramos a tu fealdad y luego vuelves y como que otra vez Vuelve a impactar. impacta y tardas unos días. Peter, nos estás dando unos sustos de muerte. Bueno, el caso es que se fue del Newcastle ya por tercera vez, una en etapa formativa, otra para irse a Liverpool y esta tercera ya para emprender su declive profesional. Estuvo en el Bolton, Manchester City, Fulham, Hartlepool United y cerró su carrera profesional esta vez en Australia. O sea, Beardsley pues se fue a Canadá, se volvió al United, se fue a Canadá, se volvió a Reino Unido y luego se fue a Australia. O sea, estamos hablando del jugador con una mayor, ¿cómo se llama? La huella... Huella de carbono, ¿no? Huella... Sí, bueno, la huella de sí. los aviones que cogía, vamos. O sea, se Sí. recorrió medio mundo, era el Willy Fogg del fútbol. Y acabó en los Melbourne Knights en el año 99. Melbourne Knights, los caballeros de Melbourne.
Bueno, un equipo recordado y muy celebrado en Australia. Sí, muy celebrado, muy conocido. No sé si es otro equipo o se acabó convirtiendo en Victory o en City o en... Es que había dos en Melbourne. Bueno, el caso es que nuestro amigo Peter Beardsley, que acabó en Australia, luego probó suerte en los banquillos, la cosa no fue bien, las cosas como son. Las cosas no fue bien, de hecho acabó en tragedia, su carrera en los banquillos acabó en tragedia. Fue ayudante de campo de la selección inglesa, fue técnico del filial del Newcastle y acabó trabajando en su último puesto fue en las divisiones inferiores del Newcastle, concretamente en el sub-23. Y aquello acabó en la más absoluta de las tragedias, porque... y yo esta la conozco de cerca porque un chico que yo había entrenado en Barcelona, Víctor Fernández, estaba en ese equipo. Entonces Además, muy reciente. Sí. En enero de 2018, Peter Beardsley fue apartado de sus funciones por el Newcastle después de unas acusaciones de racismo de algunos jugadores. En marzo de 2019 el Newcastle confirmó que había dejado el club, cosa que ya había pasado un año antes, pero bueno, el Newcastle lo confirmó oficialmente. Y otra vez la federación confirmó que le estaba investigando esas alegaciones de los futbolistas. Luego le acabaron acusando de tres cargos distintos de racismo contra los jugadores, de haber usado algunos lenguajes pues poco apropiados. Y en septiembre de 2019, es decir, hace algo más de un año, fue definitivamente suspendido por 32 semanas por la federación, 32 semanas después de que se probara que efectivamente había utilizado lenguaje racista con esos jugadores. Ahora bien, 32 semanas que yo creo que ya van a ser una suspensión de por vida, porque me tiene parece la pinta que le va a costar encontrar trabajo. Un hombre que, pese a estar muy viajado, no se le curó aquello de ser un poquito racista. Es verdad que siempre dicen, no, esto se cura viajando. Bueno, pues no. Pues no. En el caso de Peter no. A Peter no. Y saltamos de Peter a Peter, porque nos toca el segundo, y en este caso es Peter Reid, que es el segundo futbolista que de nuevo se acerca a Maradona en esa jugada que ya sabéis, empieza recibiendo espaldas, se gira y ambos Peters, en este caso Reid también, se acercan a presionarle, pero de manera un poco tímida. En este caso él incluso intenta perseguirle sin demasiado éxito. Efectivamente, Héctor Henry le da el pase a Maradona, están Peter Beardsley y Peter Reid. Se hace un giro Maradona sobre sí mismo, Beardsley ya lo deja estar, Beardsley ya dice, bueno, ya no va conmigo. No se mató. El pobre Reid sí que lo intenta, pero como ahora veremos, pues Maradona con balón en los pies acaba dejando a Reid ahogado en el centro del campo bajo el sol de México. Peter Reid es un tipo que había surgido de las categorías inferiores del Bolton Wanderers y había cumplido 30 años 2 días antes del partido ante Argentina. Es decir, que era un recién treintañero. En aquel entonces, cuando se enfrentó a Diego, tenía 225 partidos a sus espaldas, en los que había marcado 23 goles. No lo hemos dicho, pero era un centrocampista. Central. Digo que había jugado 225 partidos con el Bolton y había logrado el ascenso a la primera división en el año 78. En el momento en que viajó a México, con la selección inglesa, tenía en su palmarés una FA Cup, la de 1984, la posterior Recopa de Europa, y es que la Recopa de Europa es la que juegan los campeones de Copa, así que se clasificó para ese título después de ganar la FA Cup en el 84, y el título de Liga del 85. Todo ello con el Everton, que es el equipo en el que jugaba desde hacía 4 años y que es el club en el que posiblemente pues, es más recordado Peter Reid. De momento llevan dos toffees de los que Maradona se deshace. Y efectivamente este Peter Reid, vamos a ver cómo en la jugada, pues como avanzábamos anteriormente, no tuvo demasiada fortuna a la hora de perseguir a Maradona. Como decíamos, recibe de espaldas, ya empieza a cruzar la línea del centro del campo y el bueno de Peter Reid pues intenta perseguirlo sin demasiado éxito. Me encanta que aquí hay uno de los datos que nos dejaba en el artículo original Seba, que dice que da 21 pasos hasta que la cámara lo pierde. Esto me encanta. Esto es lo que Seba lo contó, ¿vale? Entonces, Peter Reid da 21 pasos hasta que la cámara lo pierde. Tras el 12º paso, cuando todavía está relativamente cerca de Maradona, ya Reid se le nota que se deja ir un poco. O sea, deja ya el sprint porque el hombre se estaba asfixiando. Luego Diego corta hacia adentro, vuelve a acelerar y a los 14 pasos Reid se rinde
y da ya los últimos 7 ya sin ni siquiera estar cerca de la jugada. Sí. Para Seba, el error de Reed fue aflojar la marcha. Porque hubo un momento en el 12º paso en el que dijo, voy a reventar si no paro. Y paró, y entonces ya, a lo que se quiso dar cuenta, ya está, el Diego ya estaba encarando a la defensa rival. Es que el Diego, para los que no lo hayáis visto, tenía un arranque en los primeros metros brutal. Sí. Brutal, o sea, era muy difícil. Típico arranque de jugador bajito, que quizás no tiene tanta velocidad punta, pero sale súper rápido. Cuando Peter Reid, ya hemos dicho que había ganado esa liga con el Everton, cuando vuelve de México, a Reid no le va mal. Le pasa un poco como a Peter Beardsley, que se había ido al Liverpool. A Reid no le va mal y gana un segundo título de liga con los Toffees en la temporada 86-87, que por supuesto sigue siendo a día de hoy el último título logrado por los Toffees. Como entrenador, Reid comenzó su carrera en el Manchester City como jugador-entrenador. Lo hizo así desde el 90 hasta el 93, cuando fue destituido. Entonces se fue al Southampton, pero solo como jugador. Es una cosa curiosa, fue jugador-entrenador 3 años, y luego se fue al Southampton y dijeron, mira, nos gustas como jugador, pero te hemos visto como entrenador. Pero como entrenador eres muy malo. Entonces, ¿puedes venir solo como jugador? Bueno, que es un caso de desdoblamiento de personalidad que se vuelven a unir. Sí, o igual no le querían pagar 2 sueldos. También es verdad. Porque este es un debate. ¿Al entrenador-jugador se le pagan 2 sueldos? Hombre, deberías pagarlo en plus, ¿no? Por el disgusto de sentarte a ti mismo, por ejemplo. O sustituirte a ti mismo. O claro, ¿qué más cosas puedes hacer como entrenador-jugador? Es que puedes hacer muchas cosas. Puedes sancionarte. Es decir, muy mala conducta. Te vamos a sancionar ponerte multas por llegar tarde. Te pones multas por llegar tarde. Bueno, el caso es que al Southampton se fue solo como jugador. Allí jugó solo 8 partidos. Y cuando echaron al entrenador que lo había llevado al Southampton, que era Ian Bradfoot, Reid también se fue y terminó su carrera como jugador con algunos partidos con el Notts County. Y esto me encanta, un partido para el Bari. Jugador del Bari. Ya está, exacto. Fue jugador del Bari. Fue jugador del Bari, un equipo que ya sabéis que ahora mismo pues, está un poco en el limbo. Sí, porque ha sido expulsado de la Football League, no sabemos si seguirá jugando en alguna división o no. Se ha creado ya un club Fénix. Esa, por ejemplo, es un desdoblamiento de personalidad concretamente de un club que es verdad. Tiene pinta de que no se va a juntar. No se va a llegar a juntar. El caso es que cuando pasó a los banquillos, estuvo como entrenador en el Sunderland, en la Sub-21 de Inglaterra, en el Leeds, Coventry, la selección de Tailandia y el Plymouth Argyle. Digamos, es una carrera en los banquillos variopinta. Bueno, sobre todo en trayectoria descendente, yo creo. Con todo el respeto del mundo al Plymouth, porque me parece más respetable que la selección de Tailandia. El caso es que en el Plymouth le hicieron una cosa muy fea a nuestro pobre amigo Peter Reid. Con el buen gesto que tiene él. No, es brutal. Atención, porque Peter Reid en el Plymouth Argyle subasta su medalla de campeón de la FA Cup, la que había logrado con el Everton, para ayudar a pagar algunos sueldos de empleados del club. Y la respuesta del club es despedirle. Le dicen, muy Reid, bien, gracias por el dinero y ayudar a pagar los sueldos, ahora te vas a la calle. Recibimos este dinero y te lo entregamos por tu finiquito. Hasta luego. Es increíble. En 2014 se fue a la India a dirigir al Mumbai City y en 2016 volvió fugazmente al Bolton como asistente. Tiene un pequeño epílogo la historia de Peter Reid porque algunos años más tarde de la jugada del 86 se volvieron a encontrar en Dubái con Maradona. Reid y Maradona. Y Reid demostró tener bastante mejor saber perder que algunos de sus compañeros, porque lo que le dijo Peter Reid a Maradona cuando se encontraron en Dubái años después es: qué bueno que ahora puedo verte la cara. Aquel día en México solo pude verte el 10 en la camiseta. O sea, estamos hablando de que Peter Reid todavía sigue frustrado por esa carrera en la que casi se ahoga. O sea, ya le dio una angina de pecho y nunca más se recuperó de aquel sprint. Yo si fuera Peter Reid, o sea, vería el lado positivo. O sea, entre detener a Maradona o morir, o sea, yo creo que... O sea, sobrevivió a esa carrera y esa fue su victoria. Claro. Esa noche perdió y ganó al mismo tiempo. Exacto. Bueno, esa noche tarde. Ganó una vida y perdió un partido de fútbol. Victoria global. Como global, marcador global. Exacto, en el global. Muy bien, hemos dejado ya atrás a Peter Beardsley y a Peter Reid. Peter Reid sigue corriendo detrás de Maradona y ahora se va a cruzar en su camino a Terry Butcher. Butcher, que lo primero que tengo que decir es que es carnicero. Butcher significa carnicero. ¿El primero de los Terrys?
el primero de los dos Terrys. Ya llevamos dos Peters, ahora vamos con el primero de los dos Terrys. Terry Butcher, un jugador nacido el 28 de diciembre del 58 en Singapur, una cosa curiosa, pero luego regresó rápidamente siendo pequeño a Suffolk, al condado de Suffolk. Y lo cierto es que Butcher llegaba al Mundial del 86 triste. Tocado, pero no físicamente, sino mentalmente. Efectivamente, porque Terry Butcher era fanático del Ipswich Town. Que diréis, ¿y cómo se llega a hacer eso? Pues mira, cosas de la vida. Cosas de la vida. Yo soy del Español y Terry Butcher pues era del Ipswich. Hombre, en su época era un equipo potente, ¿eh? Sí, potente. No, y sigue siendo, tiene mucha afición. El caso es que Terry Butcher era fan del Ipswich Town hasta el punto de que cuando era pequeño había rechazado una oferta del Norwich, que ya sabéis que es el equipo acérrimo, juegan el Old Firm. En lugar del Old Firm. Y ya sabéis que al Ipswich le llaman los Tractor Boys. Exacto, Tractor Boys, que podría ser también el título de una película de terror. Hombre. Los chicos del tractor. Son unos chicos que suben a un tractor de noche y atropellan a gente. Pues que tú, ¿qué tipo de pesadillas tienes? O sea, no me lo compras, ¿no? Bueno, sueñas con que te atropella un John Deere. Bueno, el caso es que nuestro amigo Terry Butcher cumplió finalmente su sueño y también el de su padre, que también era fanático del Ipswich, y se convirtió en jugador de los Tractor Boys. Con el Ipswich debutó en el año 76, el mismo año en el que debutó Diego Armando Maradona. Por cierto, ganó la FA Cup del 78, aunque él no jugó aquella final del 78 ante el Arsenal. Ganó la Copa de la UEFA en el 81 y siguió en el club hasta el 86, un año fatídico para él y para el club porque después de 271 partidos, Terry Butcher vivió con el Ipswich el descenso de los Tractor Boys a Segunda División y su adiós del club. Llegaba entonces un jugador tocado, como ya os hemos explicado, y que además en esta jugada es la primera nota diferente que vemos, porque hasta ahora estábamos hablando de futbolistas ingleses que se enfrentaban a Maradona intentando de alguna manera perseguirlo o presionarlo, y este es el que por primera vez le recibe de frente. Le recibe de frente y ya le ve la cara a Maradona. Poco tiempo, y ya entra y lía la jugada pues un poquito mal posicionado para que el Diego pues le haga la 13-14. Claro, Butcher no estuvo bien aquí porque Butcher lo que hace es intentarle darle el costado pensando que Maradona se va a ganar línea de fondo, que es lo que hacían todos los extremos de la época en Inglaterra, pero con lo que no contaba Butcher, ahí no estuvo muy listo, es que Maradona, lógicamente, pues iba a recortar hacia adentro, que es lo que hacía siempre. Así que Butcher, en el momento en que le ofrece la banda derecha y Diego recorta hacia adentro, queda ya totalmente fuera de la jugada. Butcher queda fuera de la jugada. Se queda un poco clavadito de cadera y ya no hay posibilidad de girar ahí. Butcher se volvió también a reencontrar con Maradona 22 años después de aquel año 86. Fue en 2008 cuando, como asistente de George Barley en el banquillo de la selección de Escocia, se encontraron. Era el debut de Diego Maradona como seleccionador argentino y Butcher era el segundo de Escocia. Y por lo que sea, Butcher, pues digamos que no había superado, 22 años después, no había acabado de superar aquel asunto. O sea, estamos hablando de que Peter Reid se lo tomó muy bien y tuvieron un reencuentro bastante pacífico. En cambio, en este encuentro en los banquillos, pues el bueno de Terry Butcher se negó a darle la mano al Diego porque todavía estaba enfadado por aquel suceso, no tanto porque le rompiera un poco la cadera en aquella jugada, sino sobre todo, entiendo, por el gol con la mano. Y bueno, un dato... Y Maradona le dijo, Butcher, córtame un filete. Y Butcher pues no se lo debe tomar bien. Claro. Esto es inventado, esta parte. Hombre, pero es bonita. Podría habérselo dicho. Pero es bonita. Carnicero. Sí, carnicero. Que Butcher también es un asesino, o sea. Claro, hombre, también le puedo decir, mira qué filete tengo aquí. Butcher. Ven, que te voy a enseñar la costilla. Bueno, el caso es que después de ese Mundial del 86, Butcher duró exactamente 4 años en el Glasgow Rangers, hasta el siguiente Mundial, el del año del 90 en Italia, donde le fue un poquito mejor. Ahí volvió a ir Terry Butcher convocado con la selección inglesa, a la que ayudó a alcanzar las semifinales en que perdieron en penaltis ante Alemania, con aquel penalti de Chris Waddle, que por cierto, cosa interesante, aquella final del año 90 la jugaron Alemania y Argentina. Así que si Inglaterra hubiera vencido en la tanda de penaltis a Alemania, se habrían vuelto a encontrar la Argentina de Diego
y la Inglaterra de Terry Butcher. Hubiera sido un final... Imagínate en final del Mundial, ¿eh? O sea, te encuentras en cuartos en el 86 y la final del 90. Y además Después de la mano de Dios Claro, y todo. claro. O sea, lo hubieran cosido a patadas, pero de una manera absolutamente criminal. Por cierto, aprovecho para decir una cosa importante. El Diego también brilla en una época en la cual no se protegía a las estrellas. Porque yo recomiendo también, ahora estamos hablando un poco en broma de Butcher, de tal, de no sé qué, al Diego en ese partido lo acribillan, pero lo acribillan. O sea, a los 10 minutos ya le sueltan una patada mortal al tobillo, le sueltan 2 codazos a la cara, o sea, es una cosa de loco. O sea, todos estos ingleses que se quejan ahora, no, el VAR, el no sé qué, oye, que este partido de Inglaterra tendría que haber acabado con 7 jugadores, ¿eh? Sí. Y también nos recomendamos mucho, por ejemplo, ver en el documental que sacó hace poco, no me acuerdo quién era el autor, pero de Maradona sobre la etapa en Nápoles. Lo vi ayer. Claro. Lo vi ayer por la noche, no lo había visto. Es muy bueno, ¿a que sí? Sí. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, es del director de Amy, aquel documental tan bueno de Amy Winehouse. Y es alucinante porque, claro, llega a Italia en una etapa también un poquito loca de Italia y le curten, bueno, le ponen... De ese documental me quedé mucho con una pregunta. Presentación ante la prensa, pregunta de un periodista con el presidente, Diego y tal, no sé qué. Que si Diego conoce la camorra y le da miedo y tal. Y el presidente furioso no son formas, te voy a preguntar por la camorra, asociar el club con no sé qué, no sé qué. O sea, directamente en la rueda de prensa, oye Diego, camorra, ¿cómo lo ves? ¿Camorra qué tal? ¿Camorra sí o no? Top 3 de camorras. Top 3 mafia. Top 3 mafia. La Yakuza. La Cosa Nostra, Ndrangheta y Camorra. Bueno, el caso es que Terry Butcher, que en el 86 ya hemos dicho, desciende con el Ipswich, se va al Mundial, se va a los Glasgow Rangers, está 4 años, se va al Mundial del 90 y después del Mundial del 90 ya vuelve a Glasgow, pero ya dura poco más porque ya era una época en que Terry Butcher ya estaba en franco declive. En septiembre del 90 está traspasado al Coventry, donde llega como jugador-entrenador. Otro jugador-entrenador. Otro. Que luego tiene su etapa también de jugador-entrenador en el Sunderland y finalmente ya se retira después de jugar para el pequeño club de Escocia, Clydebank FC. A este es al que le ha ido casi mejor en los banquillos, porque pasó por el Motherwell, pasó por el Sydney FC, pasó por el Brentford y por el Inverness Caledonian Thistle, con el cual ganó el título de la segunda división en 2010 y ascendieron a primera. De ahí se fue al Hibernian, no está mal, buen nivel. Vale. Estuvo en el Newport County, estuvo 2 meses en Filipinas. Esta es una historia muy curiosa, me ha llamado la atención porque no lo sabía. Le contrataron, a ver, os explico. Le contrataron en Filipinas y después de 2 meses dijo, no voy a ir porque es que no me veo preparado para competir. Entonces estuvo como 2 meses, pero no llegó a entrenar nunca. Nunca, o sea, en Filipinas, no. Buenas vacaciones. Sí. También te digo, ¿qué les pasa a esta generación de futbolistas con el tema asiático? Es verdad. O sea, Tailandia, Filipinas... Y espérate porque tenemos uno más exótico todavía. También seleccionador actual. También seleccionador actual. El caso es que después de Filipinas fue contratado como, atención, preparador de defensa del Guangzhou. O sea, responsable de línea defensiva. Bueno, en la Liga China, ¿será importante la preparación defensiva? Todo depende un poco, ¿no? Aquí suena que, mira, bueno, mira Terry, nos caes bien, sí. Te vamos a dar un sueldo y vente a China, ya está. Y tranquilamente. Y, atención, el pasado mes de febrero volvió a su amadísimo Ipswich. Qué bonito. Una historia que tiene... ¿Se cierra el círculo? Se cierra el círculo. Se cierra el círculo y final de... feliz. Primer final más o menos feliz. Sí, es verdad. Tenemos otro todavía. Pasamos con el siguiente Terry. Segundo Terry. Llevamos 2 Peters, un Terry y ahora ven el segundo Terry. Que, digamos, Terry Fenwick, aquí sería un poco el negro de las películas de terror, que liquidan prácticamente la primera escena. Este es Terry Fenwick. Es un fugaz encuentro con Maradona, muy fugaz. Muy fugaz. Excesivamente fugaz. El caso es que Terry Fenwick está al borde del área, intenta detener a Maradona, Maradona hace un amago y Fenwick ya desaparece del mapa. Hasta luego, Terry. Chao. Y Fenwick, chao. ¿me lo dices a mí o a Butcher? ¿A quién se lo dices? O a los otros dos Peters. El caso es que Fenwick tuvo una carrera como futbolista que no está mal. Fenwick era de Seaham. Seaham.
una localidad costera a casi 10 kilómetros al sur de Sunderland, ahí arriba de todo, en el norte inglés. Pero la cosa curiosa aquí, que Seba además destacaba en su artículo, es que a pesar de ser muy del norte, prácticamente se pasó toda su vida en el sur. Sí, y de hecho se la pasó gran parte de ella en Londres, porque comenzó a jugar en la capital, en el Crystal Palace, en el que debutó en los años 70. En los años 70 y después bueno, cambió al QPR y probablemente por eso pues nuestro querido Seba le trata con un poquito más de cariño. Con el QPR tiene un curioso récord porque en el 82 se convirtió en el primer defensa en convertir un gol en una final de FA Cup con balón en juego. Es decir, que no fuera ni de penal ni de tiro libre. Fue un cabezazo que le dio al QPR el empate en Wembley ante el Tottenham y el derecho a jugar un replay, aunque en ese replay el Tottenham se acabaría imponiendo. El caso es que después de ese Mundial del 86, Fenwick siguió con su costumbre de... El tour londinense. El tour del sur. El Tour del Sur, porque veremos que luego ya se va directamente a la costa. Oye, me gusta como nombre, ¿eh? El Tour del Sur. El Tour del Sur, como tiene rimita, mola a nivel de marketing. Después de Crystal Palace y QPR, como ya hemos comentado, que el QPR es el equipo en el que jugaba cuando el Mundial del 86, se va a otro club londinense, en este caso el Tottenham. Sí, bueno, si no puedes con ellos... Si no puedes con el enemigo, únete a él. Claro. Él se lo tomó al pie de la letra y ha perdido una FA Cup. Pues se va al Tottenham. Bien visto. Allí pasa su carrera desde el 87 hasta el 92 y en 1991 salió como cedido dentro de esa pequeña etapa en el Tottenham al Leicester y finalmente en 1993 pues completa este tour al sur con la llegada a su último club, que es el Swindon Town. Finalmente se retira en el año 95 nuestro amigo Fenwick, al que no le fue muy bien como entrenador. La primera vez que lo escuchamos en esta historia, ¿eh? A todo el mundo le ha ido fantásticamente como entrenador. Aquí es donde digo que se fue más al sur, porque el muchacho dijo, Londres está bien, es bastante al sur, pero yo quiero irme todavía más al sur. Y se fue a entrenar a Portsmouth. Y estuvo 3 años en el Portsmouth, así que no le fue tampoco tan mal. Luego se fue al Northampton, donde obtuvo 2 empates y 5 derrotas. No podríamos calificarlo de una etapa exitosa en Northampton. Hombre, casi no lo podemos calificar ni como etapa. Porque 7 partidos es una gira de amistosos. Pero al final nuestro amigo Terry Fenwick acabó encontrando su lugar en el mundo, y ese lugar en el mundo es Trinidad y Tobago. Bueno, oye, ¿qué pasa? Es el lugar en el mundo de poca gente. Bueno, atención a esto porque Terry Fenwick, estamos hablando de una auténtica leyenda del fútbol trinitense. No sé si es trinitense o triniteño. Trinitense, yo diría que es trinitense. ¿Trinitobaguense? Trinitobaguense también podría ser. Bueno, el caso es que se fue a entrenar primero al San Juan Jabloté de Port of Spain. Un equipo que siempre ha cuidado mucho el fútbol de posesión. Sí, el San Juan Jabloté. De ahí le fue tan bien que le fichó también el Central FC. También de Trinidad, ¿eh? Central, en el centro del país. Sí, Central FC, un club centrista. Hay que decir que ganó varias veces la Liga de Trinidad. No es fácil. Hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo. Sobre todo lo primero que tienes que hacer es ir ahí, ¿vale? Hombre. Él, digamos que se vino arriba con su éxito en Trinidad y dijo, estoy preparado para dar el salto a Europa. Para dar el salto a Europa. Y le fichó el CS Vise de la segunda división belga, sí, con el que descendió a tercera división. Es decir, él dio el salto. Problema, no había agua en esa piscina. Dio el salto, no había agua, se fue a la segunda belga, descendió a tercera y dijo, a ver, si es que es tontería, si yo con lo bien que estaba en Trinidad, ¿para qué me vengo aquí? Se volvió a Trinidad y Tobago y atención a esto, en enero de 2020, desde enero de 2020 es el seleccionador de Trinidad. Qué bonita historia. Le llamaban Trinidad. Le llamaban Trinidad y Tobago. Ha encontrado su lugar en el mundo, bueno, un lugar en el que pocas personas lo encuentran, pero... Bueno. Pero él es feliz allí. ¿Ya está? Bueno, le paran por la calle. No, que es una leyenda en Trinidad y Tobago. Va por la capital por... Port of Spain debe ser. Es la única que conozco. Pues va por Port of Spain y no puede ni... Cuidado en Puerto de España, ¿eh? Se va a tomar un café y no puede ni pedir. No. Le dicen, te invito. No, Fenwick es una leyenda del fútbol local. No sé cuál es el deporte nacional de Trinidad y Tobago. De la pesca. Bueno, igual hay uno en Trinidad y otro en Tobago. Claro. Trinidad y Tobago. Bueno, hombre, el de Trinidad es la pesca y el de Tobago es el frisbee. El frisbee, vale. Bueno, y llegamos al último
al quinto inglés protagonista de esta historia, de esta cabalgada histórica del Diego. Hemos dejado ya 2 Terrys y 2 Peters. Llegamos al último Peter. Que esta vez tiene guantes. Tiene guantes, que es Peter Shilton. Sí, Peter Shilton, una persona que ya se había visto las caras con el Diego en ese mismo partido, como os decíamos, 4 minutos antes, y había visto en sus propias narices cómo Maradona la tocaba. Que a día de hoy hay que decir que Peter Shilton sigue muy molesto con Diego Armando Maradona y sigue habiendo una discusión, esto es verídico, una discusión en el mundo anglosajón sobre si es una pifia de Shilton. Que es decir, que el otro la toca con la mano, pero tú eres portero y Maradona medía esto. Entonces, Peter, quizá tendrías que haber llegado. Por mucho que él pusiera la manita así, Peter, igual deberías haber llegado. Y Peter, o no deberías haber salido. Y sobre todo, Peter, hay que dejar las cosas así. O sea, no puede ser que estés ahí enrabietado casi 40 años. Sí. O sea, hay que dejarlo ir. Sí. Peter, te está corrompiendo. Let it go, Peter. Let it go. Bueno, el caso es que Peter Shilton es una leyenda del fútbol inglés. Es una absoluta leyenda del fútbol inglés. Él nació en Leicester en el año 49. Entró en el fútbol base del equipo en el 63, cuando Maradona tenía 3 años. Es decir, Shilton ya estaba en el Leicester cuando Maradona tenía 3 añitos. Como dirían, hay una diferencia de edad. Claro, como dirían los marroneros del Eclipse, cuando tú vas, yo he ido, he vuelto, he ido y he vuelto, ¿me entiendes? Muy bien. Historia de Internet, ¿ves? Estamos hablando de historia del fútbol, historia de Internet. Bueno, el caso es que mientras Shilton aprendía el oficio de portero en las divisiones inferiores del Leicester, el portero de la selección inglesa era el mítico Gordon Banks. Estaba complicado. O sea, estaba complicado hacerse un hueco, ¿eh? Gordon Banks, que ya sabéis, es recordado sobre todo por su famosa parada en el Mundial del 70 a un cabezazo de Pelé, que suele estar considerada, al menos en el mundo anglosajón, como la mejor parada de la historia de los Mundiales. Un cabezazo de Pelé que bota en el suelo y él la saca. La verdad es una parada espectacular. Banks, que era un tipo pues también muy caballeroso, decía siempre en el Leicester que Shilton era un portero magnífico, que era el futuro y demás, ¿no? Decía, este chico joven es buenísimo y tal, no sé qué. Bueno, el caso es que a Gordon Banks estas efusivas críticas hacia Shilton le acabaron saliendo por la culata. Sí, le volvieron como un boomerang porque a pesar de que estaba considerado, como decimos, como uno de los grandes porteros del momento, el Leicester le acabó poniendo en venta porque el joven Shilton les puso un condicionante en su contrato, y es que no lo iba a firmar a no ser que le aseguraran que iba a ser portero titular. Y el desenlace de toda esta historia es que Banks se va vendido al Stoke City y Shilton se queda con la portería del Leicester. Con quien debutó a los 16 años. Es decir que Shilton, bueno, pues digamos, se queja mucho de Maradona, pero le hizo un poquito la camita a Gordon Banks. Pero... O sea, la situación es Gordon Banks. Oye, este chico es muy bueno, cuidadlo. Bueno, pues que dice que te vayas le hizo, para firmar. Camita le hizo de 1,50, viscolástica y con un nórdico bueno. Lo curioso del caso es que se fueron persiguiendo un poco. Shilton fue persiguiendo a Banks porque Banks dejó el Stoke City a los 35 años, en el año 72, y solo 2 años después los Potters ficharon a Shilton, que había acumulado en ese tiempo un descenso y una final perdida de FA Cup y también el título de segunda división con el Leicester. El caso es que, digamos, se van siguiendo, ¿no? En el Leicester, Banks se va para el juego de Shilton, se va al Stoke, luego se va del Stoke y Shilton acaba yendo también al Stoke. Shilton, que era un tipo un poquito impaciente. Un poco impositivo. Un poco impositivo porque también tuvo sus problemas con la selección inglesa, porque en aquel momento el recién fallecido Ray Clemens era el portero de la selección inglesa, y Shilton se enfadó y llegó a renunciar incluso a la selección en el año 76, lo que pasa es que solo 3 meses después se arrepintió y dijo, bueno, que me lo pesa mejor, y sí que voy. La calentada, la retirada y la convocada. Y la convocada para volver. Venga, Peter, vete por ahí. Bueno, el caso es que en aquel entonces es cuando se produce, digamos, el gran momento de la carrera de Peter Shilton, cuando se cruza en su camino Brian Clough. Sí, claro. En general, cuando te cruzabas con Brian Clough en tu camino,
te solía ir a mejor. Te solía ir a mejor, a menos que fueras Justin Fashanu, en cuyo caso te iba a mucho peor, sí. pero en general te solía ir a mejor, y fue el caso, por supuesto, de Peter Shilton. Ya sabéis que Brian Clough había sorprendido a toda Inglaterra, ascendiendo al Derby, ganando el título de Liga, y después de pasar por el Derby y salir por la puerta de atrás en el Derby por un enfrentamiento con los directivos, se fue en aquellos famosos 44 días con el Leeds, estuvo en el Brighton y fichó por el Nottingham Forest, Brian Clough. Y el caso es que es para el Nottingham Forest para quien ficha a Shilton, y con el Forest Shilton alcanza los mayores éxitos de toda su carrera. Bueno, gana todo. Lo gana todo. Lo gana absolutamente todo. Como ya sabéis, ese Forest pues gana la Primera División, la Charity Shield en el 78, la Copa de la Liga en el 79 y sobre todo las Copas de Europa del 79 y del 80 y la Supercopa del 80, triunfando en Europa el Forest con efectivamente. Ya en el 82, Shilton se marcha al Southampton y es jugando en el Southampton con quien es convocado para el Mundial del 86 del que estamos hablando, cuando ya tenía 36 años y era el capitán incluso de la selección inglesa. Efectivamente, y vamos a recordar, bueno, Shilton hemos dicho que tenía un breve interludio con Maradona, en el que concretamente ya cuando el Diego pisa área, pues se hace con facilidad de él y prácticamente en cuanto recupera ya la bola, pues la mete para dentro de las redes. Ya vamos a hablar, después de ese dribbling de Maradona, de lo que pasó con Shilton después de este partido de cuartos de México 86. Pasa una cosa increíble, que es que, claro, llega Shilton con 36 años a México y uno dice, bueno, ya cuando vuelva a Inglaterra ya Shilton, déjalo. Acabaría jugando para más clubes a partir de los 36 que antes. Porque absolutamente locura. Se fue del Southampton en el 87 y comienza una peregrinación que le lleva, atención a esto, a Derby County, Plymouth Argyle, Wimbledon, bien. Bolton Wanderers, Coventry City, West Ham United y finalmente Leyton Orient, donde se retira en el año 97. Vaya carrera, ¿eh? Vaya carrera, porque además os hemos dicho antes que debuta a los 16 años. O sea, es una de las carreras, yo creo que por extensión, más longevas de la historia del fútbol inglés. Sí, sí. Y ha pasado por un montón. Increíble lo de Peter Shilton, que acabó jugando más de 1000 partidos en el fútbol inglés. Su única experiencia como entrenador en toda su vida fue, curiosamente, mientras todavía era jugador, porque fue entrenador-jugador una vez más entre el 92 y el 95, cuando estaba en el Plymouth Argyle. Y ya es el único de todos estos que nunca ha sido entrenador. Mejor. Hay veces que dices, oye, igual no es lo mío. No es lo mío. He tenido una carrera... Claro, él es que igual ya ha acabado un poquito cansado del fútbol. Claro. Porque estiró tanto su carrera, de hecho... claro, se retiró con 73 años, ya se jubiló directamente. No del fútbol, se jubiló. Se jubiló de la vida. Sí, sí. Dijo, hasta aquí. Ya está, basta. Estoy cansado, me voy a Benidorm. Peter Shilton. Bueno, estos son los 5 ingleses que dejó por el camino Diego Armando Maradona en, pues en lo que fue la consecución de este recordadísimo gol. Desde aquí, por supuesto, pues expresar nuestra enorme admiración por el talento del Diego. No nos corresponde, yo creo, a nosotros juzgar sobre su vida personal o sobre sus adicciones o sobre tal. Esto no, nosotros... No, bueno, hay una cosa que podemos decir y que se puede comentar, que lo hemos hablado antes de grabar el vídeo. Hay gente que, entiendo la broma con todos sus problemas de drogadicción, etcétera, hasta cierto punto, pero hay mucha gente que intenta con eso tapar su carrera futbolística. No hay que perder de vista que es una enfermedad y que una persona sí puede elegir no estar así, no lo está. Entonces yo creo que es una cosa aparte y que hay un enfoque que me gusta muchísimo, que ha hecho muchísima gente sobre Maradona, que era una persona que brilló tanto en lo que era lo suyo, que era el fútbol, que en todo lo que hizo después nunca jamás pudo llegar a taparlo, y nos quedamos con eso, con que fue un futbolista enorme, uno de los más grandes que ha habido nunca en el fútbol, y pues aquí nuestro pequeñito recuerdo. Sí, a mí con Maradona me pasa un poco como me pasa con Gatza. Yo no me interesa mucho, digamos, la vida personal o lo que haga Gatza ahora, ¿no? Básicamente primero porque me da pena, pues se ha convertido en una sombra de lo que era, que es un poco lo que le pasó a Diego cuando acaba su carrera futbolística, que se convierte un poco en
Bueno, ya durante sus últimas etapas, Sí, incluso. sí. Yo creo que estos futbolistas pues hay que recordarlos por el enorme talento que tenían en el campo. Yo cuando pienso en Gatza quiero recordarle jugando a fútbol con la selección inglesa, por ejemplo. Y cuando pienso en Maradona quiero recordar el Mundial del 86. A mí, por ejemplo, claro, ahora ha fallecido y ahora habrá un respeto, espero. Pero en las últimas etapas, vídeos de Maradona borracho, no sé, Maradona tal. A mí esto no me interesa. O sea, yo quiero recordar al Maradona del 86 y espero que ahora, por fin, se pueda hacer y recuperar lo que era, sobre todo, Diego Armando Maradona, que era, para mí, el jugador con más talento de la historia del fútbol. Efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo y creo que, bueno, creo que en general la gente pensará así. Es complicado a veces, como decíamos, disociar de figuras tan grandes lo que es la persona del personaje, pero en este caso yo creo que es importante hacerlo y hoy aquí hemos recordado sobre todo al futbolista. En ese artículo de Seba García, y con esto ya acabamos, él hace un veredicto, esto me gusta mucho, hace un veredicto sobre si los jugadores ingleses cada uno de ellos es culpable o inocente del gol. Es decir, si, digamos, es responsable del gol. Y la conclusión final, no os la voy a decir, la tenéis en ese artículo, pero al final la conclusión es que Diego Armando Maradona es el único culpable del enorme talento que tenía. Nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces, pues ya sabéis, suscribís, entráis en mediainglesa.shop, en fin, os podéis unir también si queréis apoyar este proyecto. Nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo.